Hola, hola, estamos acá en nuestro jueves de plática de 7 a 8 y el tema de hoy será el ego como maestro. Entonces nos vamos preparando para que las personas se vayan conectando. Recuerden que este programa estará grabado, la plática la tenemos en la página de Shulel y a la semana la subimos en el canal de YouTube. ¿Te parece? Entonces búscanos para que puedas buscar, para que puedas encontrar respuestas y vayas avanzando, creciendo a tu nivel, a tu ritmo, con todas las pláticas que llevamos hasta ahorita y vamos a hacer muchas más. ¿Cuál es el propósito de nuestras pláticas? Vuelvo a repetirlo. El propósito de nuestras pláticas es precisamente que habemos muchas personas que trabajan, ay, perdón con estos pelos, ¿no? Bueno, ya, ahí quedaron. El propósito de esta plática o de las pláticas de los jueves es para que todos tengamos material disponible, para que todos podamos entender qué es lo que nos sucede, cómo se está moviendo el contexto, cómo los sistemas están cambiando. Muchos temas también estamos hablando para que nos auxilien en nuestro autoconocimiento, en el crecimiento. Así que empezamos a saludar a todos. ¿Cómo están? Clau, Lupita, saludos, Adolfo. Nos vamos conectando todos. El tema de hoy es llamado el ego como maestro. Súper interesante, me encantó este tema, chicos, chicas, porque ya ven que todo lo que hago en mis pláticas, por supuesto que procuro meter lo que es la teoría de la psicología, de las corrientes que yo trabajo, y al mismo tiempo la experiencia en la psicoterapia. 17 años en psicoterapia, ya cuando los menciono como que digo, wow, son muchos, yo me siento joven todavía, sin embargo, han ayudado mucho para que vaya armando muchos rompecabezas. Tía, ¿cómo estás? Hola Carla, mi mamá ya está puesta también escuchándome. Laurita, hola Jules. Entonces todos nos estamos conectando para que estemos acá preparados. Invitemos a más personas, les digamos sobre estas pláticas, hagamos un poco de resonancia. Voy a aumentar el volumen porque yo escucho poco, mucho eco, mucho eco. Ahí está. Hagamos resonancia, invitemos a las personas que creemos que les puede interesar el tema para que ellos también empiecen poco a poco a hacer ruidos en sus cabecitas y de esta manera vayan tomando las riendas de su vida, de su conciencia y la responsabilidad. Sobre todo este despertar de conciencia nos tiene que dar a todos las herramientas necesarias para que podamos manejar y construir nuestras propias vidas. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo, mientras más información, conocimientos les entrego, mientras más conclusiones de mis terapias, mientras más sabiduría que se va adquiriendo en el camino de muchas personas que me he encontrado, de muchos pacientes, más enriquecedor se hace esta plática de los jueves de 7 a 8. Así que, hola Héctor, ¿cómo estamos? Vamos empezando, creo que ya tenemos nuestros minutitos para ir hablando del tema. Y les voy comentando, por favor, me llamó mucho la atención el tema del ego. ¿Saben por qué? Porque precisamente a dónde vamos, a consultas, a nuestros grupos de conciencia y elevación de metafísica, nos dicen y nos mencionan el ego es el enemigo, ¿no? Tal vez muchos de ustedes también serán de los que no van a esos grupos donde les mencionan que el ego es enemigo, pero muchos cuantos yo he escuchado y a mí también me ha tocado ir a esos grupos y con esas personas que nos ayudan a crecer y tienen una etiqueta del ego muy como feíta, como que es dolorosa, que es malo el ego y hasta cierto punto como a mí me daba miedo al hablar del ego.
Y el concepto que se le tiene, o la mayor parte de las personas lo tienen, es el ego es malo. El ego es malo. No, 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 quítate el ego. Bájate el ego. El ego no lo tengas. De hecho, pues tenemos lo que es el egoísmo, egolatría, ¿no? Y este tipo de personas que manifiestan comportamientos ególatras, egoístas, pues, como dice, ego. Entonces nuestro concepto es precisamente que el ego, mejor si no lo tienes en tu vida. Pues el día de hoy voy a hablar precisamente de el ego es un maestro. El ego lo hemos necesitado y sabia es la energía, el universo que nos ha mandado o nos dio, o como ustedes quieran, pero tenemos el ego. Porque precisamente de ese ego es como nosotros evolucionamos. Y al final van a saber por qué. Les voy a ir dando poco a poco, los voy a ir metiendo en el tema, ¿les parece? Hablaré, por supuesto, de información que recabé desde esta parte, desde el diccionario, desde muchos argumentos. Lo explicaré para que todos entendamos, pero también daré datos de un gran psicólogo, un gran personaje de mi carrera, que es Freud, en el psicoanálisis. Entonces, hablaré porque él también fue estupendo al hablar del ego. Y hace tantos años Freud, y lo que dijo tiene tanta razón. Sin embargo, no sé si le hemos interpretado de una manera rara o una manera en donde, en lugar de catalogar o etiquetar al ego como nuestro gran amigo en este caminar en el planeta, no, es nuestro gran enemigo. No, no lo queremos. Voy a ir hablando poco a poco para que todos nos entendamos. ¿Listos? Preguntas, ya saben, comentarios. Ya también saben perfecto que no me detengo tanto porque si no me pierdo, pero al final, con calma, empiezo a escucharlos y también a darles contestaciones cuando creo que no se contestó en la plática, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, Claudia nos dice, siempre he dicho que el ego nos hace evolucionar. Pues sí, Claudia, claro que sí. Y esa es la idea que me gustaría que el día de hoy se lleven con esta plática. Que quiten todo prejuicio, desde hablar del ego, todo prejuicio de bueno, malo, de es nuestro enemigo. Porque no es así. Y voy a ver si con los argumentos que les presento, ustedes dicen, ok, Gema parece ser como que me convenció y voy a investigar por mis propias manos a ver qué sucede. ¿Queda? Entonces nos metemos en este camino, ¿les parece? Voy a empezar con esto. Vean, realmente cuando nosotros tenemos ese concepto o esa creencia que el ego nos perjudica, nos daña y es el peor monstruo que podemos nosotros tener, estamos hablando con personas que son ignorantes del tema o, si ese término está muy fuerte para ti, desconocen el tema, realmente lo desconocen. Y desde ese momento, con ese concepto, ¿qué es lo que haces? ¡Pam! Pones un bloqueo a todo aprendizaje maravilloso que te pueda entregar precisamente el ego. ¿Queda? Entonces ese concepto del ego es un monstruo y nuestro peor enemigo no nos funciona. Desde ahí, de entrada, por favor, piénsenlo bien y entiéndanme. Solo está provocando esa creencia que nosotros nos estemos bloqueando el aprendizaje, bloqueando obtener las lecciones para que desde lo interno de nuestro ser se aprenda, se evolucione y caminemos. Así que no nos sirve para nada, nada de esto. Vamos a hablar. ¿Cómo conocemos el ego en la psicología? No hablaré en específico de ninguna corriente hasta este momento, hablaré de la psicología en general para que todos tengamos una idea. Y volteo a ver acá abajo porque aquí están mis apuntes, ¿sale? Bueno, el ego en la psicología en general nos habla que es una
capacidad, escúchenme bien, está clarísimo, pueden tomarlo hasta de un diccionario. Es esa capacidad de percibir la realidad. ¿Se dan cuenta? Solo es esa capacidad para percibir la realidad. Y vean que ahorita se me ocurre lo siguiente. En el libro El brillo del espíritu, un camino hacia la luz, yo lo escribí, yo soy la autora. Precisamente hay una parte donde hablo sobre la mente. Este libro menciona canalizaciones que hicimos para poder entender muchos términos energéticos, muchos términos de los tiempos del ser, y los escribimos tal cual como se hizo la canalización, claro, introduciendo otros términos para que se le pudiera entender. Precisamente en el libro El brillo del espíritu, que lo tenemos de venta en Chulel, por cierto, ahí se habla de una parte que se le dice mente. La mente nos la entregaron desde una metáfora para que nosotros los humanos lo pudiéramos entender. Y resulta que la mente es, vamos a ponerle de esta manera, una partícula pequeñita, pequeñita que tenemos acá en el cerebro, que es como una ventanita. Y en esa ventanita nosotros ponemos y quitamos diversas filminas. En aquellos tiempos, cuando yo era chiquita, utilizábamos para hacer exposiciones en el pizarrón, utilizábamos las filminas, no sé si lo recuerdan. Son pedacitos de fotos transparentes que cuando se le pone luz, ¡pum!, proyecta la imagen, ¿sale? Entonces, la mente es ese espacio chiquitito en donde nos da la oportunidad o la capacidad para poder meter y sacar diversas realidades. ¿A qué se refería? Según la filmina que tú pongas en esa pequeña cosita, es como vas a proyectar tu realidad. Y entonces, cuando estaba viendo las definiciones de ego, dije, ¡wow! ¿Cómo? Hay una similitud y hasta cierto punto puede ser que sea lo mismo en sus definiciones, porque la palabra ego dice capacidad para percibir una realidad. Y en el libro del espíritu decimos que la mente es esa partícula que te da la oportunidad y te capacita, por supuesto, para hacer percepciones de la realidad y dependen de ti. Puede ser que tú tengas una filmina aquí en tu interior, metafóricamente, una filmina de amor, amor bonito y sutil. Entonces tu percepción de todo tu contexto va a ser de amor, agradable, sutil, afecto. ¿Queda? Pero de repente amaneces y tú solito te pones un chip o una filmina de irritabilidad. Pues entonces resulta que vas a proyectar toda una realidad de ese día, pues irritado, enojado, y todas esas herramientas y todas esas emociones alrededor de la irritabilidad, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Es que no solo vamos a decir, eres tú que estás provocando o tú que estás recibiendo enojos de todas las personas. O qué coincidencia que el día de hoy fue un día detestable, donde tuviste muchos problemas y donde muchos pleitos con el que se te ponía enfrente. No es nada más así. Esto sucede porque en tu interior decidiste inconscientemente ponerte una filmina de irritabilidad. Por lo tanto, tú provocas irritabilidad y también recibes irritabilidad. Y estás en ese intercambio. Pues resulta que esta capacidad, precisamente para controlar, manejar nuestro día a día, nuestras percepciones, es el ego, ¿me entienden? Es el ego tan sencillo, lo dice el libro El brillo del espíritu. Ok, si me voy un poquito más a los términos psicológicos, entonces encontré que el ego es una instancia psíquica, está en nuestra psicología ubicado, mediante el cual el individuo se conoce o se reconoce como el yo. ¿A qué se refiere?
que nosotros aquí hay una estructura en nuestro cerebro, por supuesto que está ubicado ahí, y esa estructura en el cerebro hace que nosotros tengamos una psique, una capacidad para reconocernos en existencia, para saber que nosotros estamos aquí y ahora y somos un yo especial. Yo soy Gema, tú eres Juan, tú eres Lupita, tú eres Claudia, Patricia, cada uno tiene su propio yo, su propia identidad. Cada uno tiene una vasija para llenar en el lapso de la vida. Pues esa instancia, esa vasija para rellenar con lo que se va viviendo en el día a día, con lo que se va percibiendo, resulta que es el ego. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué está pasando con el ego o qué pasa con el ego de los bebés? Pues resulta que el ego de los bebés son instancias psíquicas puras, completamente puras, limpias. Entonces, ¿por qué se ven conductas en pequeñitos de 6, 7 años donde pegan al otro, donde manifiestan conductas de maldad, podemos llamarle así, como para herir al otro? Porque toda esa vasija, toda esa estructura psíquica de su ego fue llenada por los adultos que estuvieron a su alrededor. ¿De qué? De basura, de egoísmo, de agresión. Y como estamos de acuerdo que un bebé hasta los 6, 7, 8 años, en la psicología está la teoría, 8 años, 7 años son los más valiosos. Se tiene una estructura del ego completamente limpia. Limpia. ¿Quiénes son los responsables? Son completamente los que nos rodean cuando somos pequeños, esas figuras representativas, afectivas, que están cerca de nosotros. Y aquí se me ocurre lo siguiente. No sé si han tenido la experiencia en la homeopatía que nos dice, cuando los chiquitos de 0 a 7 años, 7, 8, se enferman, son enfermedades reflejo de la madre. ¿Queda claro? Si tu nena, se enferman, por favor, claro, chécalos, revísalos, cuídalos, lo que a ti te queda hacer, por supuesto, en la parte fisiológica, pero inmediatamente también busca ayuda terapéutica. Algo está pasando contigo porque tu bebé, tu hijo, está siendo un reflejo de tu ego. Solo y sencillamente es un reflejo que te va a permitir a capacitar para que tu mamá sanes. Esa es la gran maravilla que tenemos los hijos porque hacemos reflejo cuando somos pequeñitos. ¿Queda? Entonces, una vez que esta estructura que se llama ego, instancia psíquica, la tenemos, ¿qué es lo que hace? Nos vamos reconociendo a nosotros, nos vamos llenando quiénes somos. Por eso, cuando se llega a la adolescencia, se pierde mucho, porque en la adolescencia, háganse cuenta que empieza un proceso que se llena la vasija del ego, se tapa y los seres humanos empezamos a decir, pues no soy ni niño, no soy ni eso, no soy ni nada. Empiezo a formar mi propia estructura, identidad, porque no sé quién soy. Y se revela. Esa rebelión no es el ego, por supuesto que no lo es. ¿Queda claro? Eso, lo que está sucediendo es que en su instancia interna y psíquica no está pudiendo conectar con su yo, no está integrándose, su ego no está reforzado de forma positiva, no está constituido con elementos más estratégicos de solución con resiliencia. Por eso hay muchos adolescentes que con el afán de
reencontrar o encontrar su nueva identidad, se revelan, buscan, empiezan a hacer ese caminar de quién soy, de ubicar modelos, porque sienten que su instancia psíquica no está fuerte, no está fortalecida. Por lo tanto, presentan este tipo de conductas. Ahora, vámonos con esta parte. ¿Qué pasa con el ego? Pasa algo fabuloso, escúchenme bien todos. El ego, y aquí empezamos a meternos más y más a lo que tiene que ver con la conciencia, ¿sale? Porque llega un punto en donde vamos a hablar de los dos temas. ¿Qué es el ego? ¿Cómo está manejando? ¿Y qué es la conciencia? A ver, ¿en qué momento hacen clic? Pues vamos a llegar al momento. Cuando el ego nos da la oportunidad de empezar a crecer y a fortalecerse, a reconocer el yo, ¿qué pasa? Automáticamente nuestra psique hace una apertura de un canal, de un camino y da entrada, ¿a qué creen? A la conciencia. El ego, digamos, pongámosle este nombre. El ego es el guardián de la conciencia, ¿se dan cuenta? O sea, ¿dónde quedó que el ego es tu peor enemigo? ¿Dónde quedó que el ego está horrible? No, simplemente el ego es el guardián. ¿Y qué hace el guardián? Pues llega un momento, cuando estamos adolescentes, empieza esa estructura de cerrar las puertas y decir, esto no entra, esto sí entra, esto no entra porque me ha dolido tanto tiempo, entonces me cierro y no lo permito. Y luego aquí dice, bueno, eso para mí es amor, me pega, me duele, pero viene la luna de miel y la luna de miel me gusta, entonces lo abro, abro para vivirlo. Y esto no me gusta, cierro las puertas, me explico. El ego es el guardián de la conciencia. Y en este momento hemos llegado al pico. ¿Por qué? Porque cuando las personas abren a través del gran guardián que es el ego, se abre el camino a la conciencia, la conciencia misma se encarga de empezar a darnos un sentido de nosotros mismos, un sentido a la vida, un sentido a mi caminar como ser humano, un sentido a ¿para qué estoy aquí en el planeta Tierra? ¿Ok? Y aquí hablemos un poquito de muchas personas que somos adultos y han pasado por los procesos de perder el sentido a la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una, se cierra ese camino de la conciencia, ¡pah!, se cierra. Y tu guardián, tu gran guardián que es el ego, se pone con un ensamble, con una coraza impenetrable. Y como es impenetrable, entonces hay situaciones aquí dentro de mucho dolor, mucho sufrimiento, agonía o también mucha exposición para que me dañen. Me van captando porque puede ser que el ego, nuestro guía, nuestro guardián, el ego, nuestro guardián, se cierra, se hace coraza y no permite nada. Entonces en el interior se deprime porque no hay intercambios. No hay ese sentido a por qué estoy aquí. Pero también he visto otro tipo de egos que no se cierran. No. Lo que hacen es que se aflojan, dejan de cuidar, dejan de proteger. No abren camino, simplemente bajan la protección y es cuando las personas se exponen para que sean dañados. Ellos, su ego, su guardián les dice interiormente, aviéntate, aviéntate. Ya estás acostumbrado a sufrir, estás acostumbrado a que te dañen y luego te repones. ¿Me van entendiendo cómo está esto? Qué difícil, porque precisamente el guardián que es el ego, hasta acá llegamos a guardián,
vayan viendo cómo va subiendo de niveles pedagógicos nuestro ego, ¿sí? Ahorita es un gran guardián. Empezamos como un gran desconocido el ego. Ahorita va con el guardián. Pues voy a concluir esta plática hablando que el ego es un gran maestro. Es un gran maestro. Bueno, entonces con este guardián que es el ego, ¿qué es lo que pasa? En el momento, me regreso a esta parte de la conciencia, del camino a la conciencia que nos abre nuestro guardián ego. Cuando sucede esto, la conciencia se expande. ¿Y dónde creen que se expande primero? ¿Afuera o adentro? La conciencia, por favor, entiéndanme, se expande primero en el interior, en la identidad como ser humano que somos, en todos nuestros sistemas aquí dentro. ¿Y a qué me refiero? A ver, Gemma, ¿de qué está hablando cuando la conciencia se expande aquí en el interior? Pues estoy hablando precisamente del conocerte. Llega un punto que somos adultos y no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. No sabemos el qué nos duele. No sabemos protegernos. No conocemos qué es aquello que nos gustaría obtener, qué es aquello desagradable, qué es aquello que me motiva. No. ¿Cuántas veces, cuántas preguntas puede ser que a ustedes les han hecho? Yo he hecho muchas de ¿qué te gusta? ¿Quién eres? Preguntas filosóficas me dicen. Pues sí, son preguntas filosóficas, pero son precisamente esas preguntas que te hacen a ti entender qué está pasando aquí dentro de ti. Esa es una expansión interna de conciencia. ¿Quién te dio? ¿Quién te abrió ese camino? ¿A la conciencia interna? El ego como guardián. Esa es la primera. Básico, aquellos que están en este camino de conocimiento, ¿qué pasa cuando se tiene esta expansión interna? Básico, empezamos a entrar en el camino de la autoestima. El amarte, en otras palabras, es amarte, aceptarte, entenderte. Si eres iracundo, si tienes un temperamento difícil, si tienes un temperamento colérico, sanguíneo, eres frío, eres tierno, pues así eres. ¿No te está funcionando en este presente? Intenta cambiar. No me digas que no vas a cambiar porque no se puede. A ver, en teoría, los temperamentos, el carácter y los rasgos de personalidad son lo que son, punto. Y no cambian, queda claro. En teoría, pero en mi caminar terapéutico, espiritual, les juro que he visto tantos cambios increíbles. Y puedo entender que son personas que tienen el carácter pésimo, pero logran tener el control, logran cuidar a ese niño interno que está pidiendo cuidados, afecto. Entonces ya no sale el niño peleonero, rebelde, no, porque son personas que ya se conocen. Pero ¿saben qué? Más que la teoría, el cambio, la verdadera transformación y transmutación sí existe, pero es a través de un camino espiritual. O sea, es a través de un camino de teoría, para mí, entendiendo el comportamiento humano, conociéndose, de autoconocimiento que nos da mucho la psicología. Pero si yo le pongo este gran complemento espiritual de sabernos aceptarnos, que somos seres espiritual capaces de una abundancia maravillosa, se hace maravillas. Y ahí es donde realmente yo he visto milagros. Milagros porque la teoría dice no, pero aquí en hechos sí ha sucedido. Han sucedido muchos cambios.
en donde el ego se convierte, ya no es guardián, el ego se convierte en guía, ¿me entienden? Aquí ya pasamos a otro nivel. El ego aprende a estar dentro de ti y ahorita les daré en qué momento empieza a ser guía, ¿va? Bueno, pero con esto, quiero seguir en esta parte de la conciencia tantito, porque me hace falta un pedacito. Continúo en esta parte en donde el camino de la conciencia empiece aquí dentro, porque es la identidad con nosotros, identidad humana, ¿ok? Es nuestro sistema de conocernos. Y el siguiente punto que nos da una conciencia es, ¡pum!, se abre, se expande la conciencia hacia el exterior, hacia nuestro contexto, hacia el colectivo, los sistemas que están fuera de esta estructura y que puede ser que yo pertenezca o puede ser que no pertenezca. Cuando ese camino de conciencia se abre porque mi guardián lo está permitiendo, yo lo he cuidado, pues lo he propiciado a mi guardián ego, puedo abrirme hacia otros sistemas, otras estructuras, trabajos, personas que están allá y puedo entenderlos y también respetar. Entender y respetar. Porque así como tú has estado en un gran proceso con tu ego, por supuesto que puedes entender que todos allá están conociendo, están lidiando con prejuicios sobre el ego. Y también entender que no todos buscan conocimiento, autoconocimiento y conocimiento para ser mejores, ¿ok? Bueno, vámonos entonces con lo siguiente. Y aquí paso, en este momento estoy hablando, hago un poquito, ¿de qué tema estoy hablando? Estoy hablando del ego como maestro. Y en esta segunda parte, vamos con un tiempo maravilloso, en esta segunda parte hablaré cuando tú has conseguido que tu ego se convierta en guía. ¿Y qué pasa acá? Mire, el ego, estamos hablando que es de esa capacidad de percibir la realidad. ¿Queda claro? Seguimos con ese concepto, no me voy a mover de ahí. Aquí voy a hablar de Freud. Aquí voy a hablar del psicoanálisis porque es básico. Y voy a explicar, no con los términos tal cual como Freud, pero sí darles esa idea de lo que manejó Freud. Es esto. Para el psicoanálisis, el ego es una parte parcialmente consciente, parcialmente. O sea, que el ego es más inconsciente y tiene una partecita pequeñita de consciente. Y este ego, según el psicoanálisis, pertenece a la personalidad humana. Aquí coincide con todo lo que yo les expliqué de la vasija del ego, de la vasija que traemos de bebés y nos van llenando, a eso se refiere. Entonces Freud pensaba lo mismo que yo, o yo pienso lo mismo que Freud. Nos apoyamos mutuamente con Freud, ¿ok? Bueno, pues para que tú hagas el proceso, que tu ego sea guía, una guía, porque ya fue tu guardián. ¿En qué momento es tu guardián? Ah, ok, sí, ya. Ya me están preguntando. Vamos por partes, ¿queda claro? Primero es que sea tu guardián. ¿Cómo hacer tu ego guardián? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Que quites de tu mente la creencia errónea que el ego es malo, es un monstruo y está en contra de ti. Quita. Y solo permite que el ego, que esa percepción que tú tienes hacia tu realidad esté
fluya y vayas observando y detectando cómo fluye tu percepción, cómo percibes. Percibes que esto te gusta, esto es agradable y saludable, lo recibo y lo tomo. Percibo que esto es tóxico, no es saludable, me intranquiliza, daño, no lo tomo, queda ahí, no me pongo a echar pleito, no me meto en conflicto, porque si entro en conflicto es mi ego el que está en conflicto ahí, queda claro. Eso es el primer punto para que sea un guardián tu ego. Una vez que lo logres, pasamos a un siguiente nivel y es el ego como guía. Este lo voy a explicar en este momento. Estamos con Freud, estamos hablando de Freud. Entonces, ya que entendimos que el ego, según Freud, es inconsciente, inconsciente, inconsciente y un cachito de conciencia, entonces Freud nos aclara mucho más porque Freud habla de cómo o qué está sucediendo en el interior nuestro. Freud nos dice que ese ego va a controlar instancias nuestras que están aquí dentro, ¿no? Que son instancias que Freud les dio nombres. El super ego, el ello, le dio nombres para que pudiéramos entender desde una tercera dimensión. Y aquí entra. El ego, nos dice Freud, que controla nuestra capacidad para tomar decisiones. Y estas decisiones en la vida, cuando tu ego es tu guía, son decisiones controladas, pensadas, por favor, no son instintivas, son pensadas. También son coordinadas y son racionales. ¿A qué se refiere? Entonces, cuando soy puro instinto, pura impulsividad, ¿quién está entonces ahí funcionando? Para Freud, una instancia que se llama ello, porque son los instintos, ¿ok? Y el ego tiene control y aparte, el ego va a mediar los instintos, los impulsos y va a mediarlo con las realidades exteriores, con esos ideales. Entonces, el ego es en este momento el mejor guía porque te va a dar la oportunidad de que puedas tomar decisiones claras. ¿Qué manda mi panza? Mi estómago. ¿Qué quiere mi estómago? Ese es el impulso. ¿Qué quiere mi corazón? Esto es el impulso. Esta es una cosa. Mi corazón quiere ir hoy al antro a la 1 de la mañana. Va, voy a la fiesta. ¿Ok? Pero de repente mi super ego me dice, no, porque en esa hora está peligroso, te pueden matar, puede haber un pleito y corres peligro. No, a esa hora no. Si quieres ir al antro, a la disco, etcétera, ve a las 10. De 10 a 12 es buen tiempo, te vas a cuidar, ya están las 2, ¿no? ¿Qué dice la realidad externa? Hay cuarentena, los antros están tapados, no hay antros. O sea, ¿cómo? ¿Te vas a ir a contagiar, que es la realidad? ¿O te vas a llevar con cubrebocas? ¿O qué vas a llevar? Porque hay una realidad que es real. ¿Queda? En ese momento tu ego es, respiro, escucho a los tres y yo decido. O sea, no decide el instinto, no decide la realidad tan tenebrosa que está afuera y tampoco decide esa voz, haz lo que tengas que hacer, tienes. Tampoco decide ello. ¿Quién decide? Decide tu ego. Tu ego consciente, lo subes a conciencia, busca pros, contras, busca las situaciones más estables, más armónico, sin daños algunos. ¿Ven cómo Freud nos dio la oportunidad de poder entender a nuestro ego?
si tú me practicas este tipo de conductas, este tipo de decisiones, quiere decir que tu ego no está en contra de ti. Tu ego ya está más evolucionado y se comporta como un guía contigo. Aquí el chiste es que tú lo escuches, ¿sale? Porque puede ser que tu ego te lo esté diciendo, está mediando, está controlando las vocecitas internas y tú no te importe y tomes decisiones que el ego te dijo no. Bueno, aquí es cuando el ego es guía. Vámonos, ¿en qué momento el ego empieza a ser la energía de maestro? Aquí va lo interesante también. Cuando tú empiezas un camino de autoconocimiento, o en otras palabras, me gusta más decirlo, un camino de reconocimiento, en ese momento tú le estás dando la oportunidad a tu ego de ser algo importante y valioso para ti. Y te estás diciendo a ti mismo, te voy a conocer, ego. O sea, no eres mi enemigo. No, tampoco mi amigo. Quiero conocerte. Nos vamos a conocer. ¿Queda? Aquí ya es señal, primera señal, que estás empezando a reconciliarte con el ego, y te prometo que a partir de aquí el ego empieza a tener una energía de alianza para contigo, porque quieres conocerlo, y al conocerlo, entonces te va a abrir caminos de conciencia, va a abrir caminos para que tú entiendas más al humano que eres tú, y a los humanos, y a la vida, y a todas las realidades que estén a tu alrededor, ¿ok? Primer punto para un ego maestro. 2, cuando el ego es maestro, tú empiezas a tener sensaciones de apertura de conciencia. Te sientes dañado, te sientes frustrado, adolorido, si tú haces un daño a tu persona, si lo permites que te hagan, o si lo provocas con alguien o algo, o un ser vivo, o la naturaleza. Cuando de repente empiezas a tener este tipo de sensaciones, felicidades, ya estás en el camino de una conversión de máster para tu ego, ¿sí? Cuando vas en la calle y tiras una basura chiquita, ay, y dices, no, me voy a regresar, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Ay, es una basura, no pasa nada. No, te regresas y lo tomas. Oye, ya estás en el camino, ya tu ego está empezando a tener una energía máster. Nos vamos con el tercer punto. Ok, si tú logras permanecer más tiempo en tu centro, dentro de ti, en ti, te mueves en la vida con tu centro y no regalas tu centro, de hecho ya hablé de este tema, ya saben a qué me refiero, y empiezas a encontrar una pertenencia contigo mismo, contigo misma, que puede ser que la vida te dio experiencias en donde no sientes pertenencia a tu familia de origen, a tus grupos de amigos de la infancia. Puede ser que llegue un punto en donde dices, oye, no tengo ningún grupo, no tengo ningún clan. No te preocupes, no te preocupes. Porque, ¿qué está pasando cuando estamos en este caminar de la conciencia? Precisamente pasa que ya no somos compatibles con muchas personas. Pero no es porque no queramos, es porque ya no vibramos, ya no nos nutrimos. Y puede ser que yo le quiero entregar algo a alguien y ese alguien no puede recibirlo. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Retírate, porque la persona consciente es la que tiene más prudencia y tiene la obligación de retirarse. Este es sobre el centro.
Vámonos a otro punto. El punto, cuando tu ego es un máster en ti, y ya hiciste todo este caminar, viene algo así estupendo, porque, ¿saben qué? Pues resulta que los sabotajes, aquellos sabotajes que has tenido tanto tiempo para no conseguir trabajo, no tener dinero, estar quejándote, tener enfermedades, solo estar queja y queja de la vida, qué feo que fue la vida, se van acabando. Porque tu ego empieza a iluminarse, a alcanzar una estructura de paz y es un guardián, guía, maestro que te abre las puertas y te dice, aquí está la abundancia, observa lo que sí hay, ahora sí ya puedes observar. ¡Tum! Y las oportunidades empiezan a visualizarse, a verse, a materializarse. Y tú me preguntarás, Gemma, ¿entonces no estaban? Sí, es que siempre he estado, siempre hay abundancia, hay oportunidades. Pero cuando el ego no lo entiendes, cuando te haces enemigo del ego y fuchi, el guardián cierra. Aquí te cierra. Y aquí tú no puedes ver oportunidades, no ves salidas. Al contrario, te detienes en la vida, te conformas con esta vida y hay otros que se sabotean para no percibir. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo el ego llega a un punto tan grandioso que no tienes que hacer mucho? ¿Cuál es tu, digamos, tu tarea después de escucharme? Ponte a reflexionar. Tu tarea más grande es conócete, haz la paz contigo, haz el amor contigo, porque el ego está aquí dentro, es una instancia psíquica, no es mala, solo se tiene que conocer, ¿ok? Pero tengo otros puntos, cuando tu ego es máster. Y aquí vienen niveles de enseñanza. Cuando el ego es máster, entonces tú empiezas a tener nuevas capacidades, a conocer nuevas habilidades que las tenías pero no las valorabas. Y esas habilidades las empiezas a multiplicar, a producir. Y si tú querías paga, pues bueno, te viene la paga. Si tú querías familia, pues te viene la familia. Si querías proyecto, te vienen los proyectos. ¿Sí me explico? Como ya ves que cuentas con muchas herramientas internas, se empiezan a multiplicar. Porque tu ego solo está en ese momento para darte amor, abundancia y para que lo percibas toda la grandiosidad que existe en el planeta. Siguiente punto. En este momento fácilmente el ego te enseña tus vacíos, tus sombras y te dice, mira, tú tienes esta herida. Y es cuando saben, es cuando pasa esto, que dicen, ay, Gemma, de repente te escuché que hablabas de heridas del alma y dije, no, ya lo escuché y me detecté, me diagnostiqué en una herida, la herida del abandono. Y me di cuenta y esto y el otro y sané y bla, 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 bla. Eso es un vacío, es una sombra. ¿Y qué pasa? Como tu ego le estás dando oportunidad de escucharlo y reconciliarte, tu ego mismo te va abriendo puertas y vienen los mensajes. ¡Ay! Me encontré algo por coincidencia. Pues no es coincidencia, es energía. Lo estás vibrando aquí dentro. El ego lo está vibrando para que se te presente, lo veas la posibilidad y salgas. ¿Me van todos entendiendo cómo está todo esto? ¿Nivel? También el ego en este momento te va enseñando tus diversas posturas y te dice, a ver, aquí es momento de ser humano, aquí es momento de ser espiritual, aquí acomódate, aprende, aquí estás en una cultura que no es tuya, aprende, aquí estás con niveles altos, aprende, o sea, te da la capacidad de adaptación. Y a donde vayas, a los clanes, estructuras que tú vas, tu ego, en lugar de detenerte, de obstaculizarte y sabotearte,
en lo absoluto. Te da las herramientas para que tú veas lo mejor para aprender de ese presente. Y es cuando te caen ideas inmediatas y dices, wow, qué hermoso es venir a esta reunión que yo ni quería venir, me estaba saboteando mi ego, no quería venir, pero qué hermoso fue venir porque entendía a la gente por qué pensaba así. Yo no sabía eso y eso es conocimiento para mí. No lo acepto, pero es conocimiento. Y mientras más conozco al humano, más vas a conocer, más vas a crecer, más te vas a integrar como ser humano, como ser espiritual. Porque el ser espiritual acobija, abraza al humano y entonces nosotros como humanos caminamos en el planeta con los pies en la tierra, pero disfrutando la maravilla de la experiencia. ¿Y quién nos lleva de la mano? Nuestro gran maestro, el ego. Porque en eso nuestro gran maestro ego nos dice, nos prepara para estar en ensayo, error, leccionándonos, aprendiendo y para la siguiente, que viene un ensayo, ya aprendimos y damos otra causa y abrimos otra consecuencia y nos maravillamos de la experiencia humana, que para eso estamos acá, para eso estamos en el planeta, para aprender. Estamos en un continuo, en una continua escuela, ¿ok? Ok, entonces chicos y chicas, lo hice en un tiempo más que perfecto, porque ya estoy midiendo mi tiempo. A ver, ahora sí, tengo 3-4 minutitos para que me puedan decir y escribir qué opinan, lo leo porque ya terminé. Espero que me hayan entendido cómo está en sus manos el que ustedes puedan manejar. No me gusta decir controlar, ¿va? Me gusta decir manejar, aliarse, reencontrarse con el ego, reconciliarse con el ego. Primero, eliminemos la creencia que es malo, que es horroroso, y ahí le estamos dando entrada al ego como guardián, ¿ok? Segundo, vamos a permitir que el ego nos muestre situaciones en donde nuestros diálogos instintivos hablan, en donde nuestro corazón habla, en nuestros deberes hablan, y todos aquí en la cabeza, nuestras múltiples personalidades hablan, pero el ego decide con armonía, sin daños, con congruencia, y hay otras palabras que les dije, decide racionalmente, reside con el todos aprendemos, todos somos uno. Una vez que decide y va decidiendo, ahí está como guía. Y cuando pasamos a conocernos con compromiso, reconocernos, aperturar conciencia interna, externa, caminar en nuestro centro y con nuestro centro, aperturar capacidades, ver nuestros vacíos y aprender inmediatamente de ellos, bla, bla, y mucho más que les dije, entonces ya estás en el camino del ego como maestro, ¿va? Los sabotajes tienen que ver con no tienes un camino de reconciliación con tu ego y tienes que empezar el primer paso. Abre la puerta del ego como tu guardián. Primer paso. Lo dije al inicio. ¿Queda? A ver, aquí tenía ahora. Los miedos están en los instintos. Tu ego no te está provocando miedos, es el instinto. Tu ego no está teniendo suficiente material para poder evaluar pros y contras, por eso tú decides permanecer en el instinto. Tu ego no es un guía, al contrario, tu ego lo que está sucediendo es que está desde un prejuicio que te bloquea y te hace así, te cierra la vida. Ok. Vea la grabación. A ver, dije, tu plática ahora enriquece mi saber, ojalá también mi opinión despierte en ti saber.
Sinaye. Sí. Los sabotajes se presentan cuando el ego no lo has tomado en este caminar de guardián, guía, maestro. Y no lo hace el ego realmente, no lo hace el ego, lo hace el inconsciente por falta de conocimiento a nosotros mismos, y por eso el ego hace ese tipo de estructuras, te sabotea, pero es para que regreses a tu centro, regresa a tu centro, esa es la finalidad. Bueno, chicos y chicas, llegamos al tiempo, los amo mucho, se me cuidan por favor, los veo la próxima semana, jueves. Mandemos estos videos, estas pláticas que resuene a más gente, mucha gente, para que podamos despertar más y más y más y más en este caminito, en este planeta. Los amo muchísimo, hay repeticiones y a la semana los subimos en el canal de Shulel YouTube. Inscríbete por favor, para que seamos más. Buenas noches, descansen, muchos besitos del alma a todos. Buenas noches, adiósito.